Sistemas operativos, ¿bien? Bueno, vamos a dar un poco la clasificación de los sistemas operativos y cómo fueron evolucionando en el tiempo, ¿bien? Vamos a hablar de los más primitivos, de los iniciales, y después vamos a ir hablando de los sistemas operativos o cómo es la clasificación de hoy en día, cómo son por ahí los que actualmente tienen más usabilidad, ¿no es cierto? Vamos a empezar por quizás los más primitivos y los iniciales. Los sistemas operativos monotarea, ¿bien? Esos son, vamos a decir que serían los primeros que aparecieron. Los sistemas operativos monotarea solo pueden manejar un proceso a la vez, ¿bien? Y ahí tenemos como ejemplo es el DOS, ¿bien? El primer sistema operativo de la PC personal que apareció en la década del 80. ¿Bien? Ese sistema operativo era solamente modo consola, modo de escribir comandos. Ese era un sistema operativo monotarea. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que ejecuta una sola tarea. El microprocesador solamente ejecuta una sola tarea a la vez. ¿Bien? Entonces ahí no hay la gestión de procesos que nosotros vimos en la clase pasada, donde hay planificación, no. Directamente el primer proceso que aparecía se ejecutaba. Y los otros esperaban. ¿Bien? Era una sola cola, ¿bien? Donde primero llegado, primero atendido. De esa forma se ejecutaban todos los procesos y todas las tareas de nuestra PC. Por eso decimos que es monotarea. Para que tengan un ejemplo de cómo funcionaba, bueno, por ejemplo, ya hemos visto este ejemplo, si uno necesitaba imprimir un resultado, un archivo, una secuencia, algo, mandaba a imprimir y no nos devolvía el comando para agregar una instrucción hasta que no terminara esa impresión. Bien, entonces hasta una vez que terminó la impresión, ahí recién nos devolvía el comando para que nosotros podamos seguir trabajando o operando con nuestra PC. Bien, eso es un sistema monotarea, solamente una tarea a la vez. Obviamente que son, hoy en día, no quiere decir que no existan porque son antiguos, puede ser que haya un dispositivo muy sencillo donde con un sistema monotarea es más que suficiente, ¿bien? Porque cumple su objetivo, entonces no requiere más que un sistema operativo sencillo, muy básico, donde con una monotarea, con un solo microprocesador y una distribución sencilla y básica de secuencia de comandos, pueda ejecutar y cumplir su tarea. Vamos a la siguiente clasificación. Bien, acá tenemos los sistemas operativos monousuarios. Bien, bueno, acá los sistemas operativos monousuarios son aquellos donde solamente lo puede usar un solo usuario a la vez. Bien, estos tipos de sistemas operativos son simples también, donde bien, el hardware están disponibles para el usuario que está usando el equipo. Bien, entonces ahí solamente atiende al usuario que está usando ese equipo. ¿Bien? Por ejemplo, tenemos un sistema operativo donde yo puedo crear muchos usuarios, ¿no es cierto? Yo puedo crear, por ejemplo, tengo mi computadora personal o mi notebook familiar, entonces me dispongo y creo un usuario para cada uno de los integrantes de la familia, o para cada uno de los integrantes que necesite usar nuestro equipo. El sistema operativo que crea Microsoft es el DOS, que es el que estuvimos hablando que era monotarea, que era realmente en consola. Después aparecieron los Windows, el 3.1, el 1.0, bueno, los primeros Windows. Después aparece el Windows 95, Windows 98, así sucesivamente, y para venir más cercano, tenemos el Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 y ahora el Windows 11. Bien, eso sería una de las ramas de Windows. Después Windows tiene otra rama de desarrollo, que es los sistemas operativos de grupo, de trabajo, de red, si podemos decir. Bien, eso es otro estilo de sistemas operativos, que están a otro nicho de mercado, están orientados a otro nicho de mercado. Windows 98 es monousuario. Por ejemplo, seguimos con el ejemplo de nuestro equipo.
Entonces, yo tengo un equipo en mi casa y para cada uno de los integrantes de la familia les voy a crear un usuario. Bien, ese usuario y contraseña. Entonces, cada integrante de la familia que necesite usar el equipo, lo que va a hacer cuando lo encienda, va a ingresar con su usuario y su contraseña. Entonces va a tener su escritorio, sus aplicaciones instaladas, su documentación, ¿bien? Va a tener como si fuera su única máquina, que la máquina sea de él solo, ¿bien? Entonces, yo voy a tener varios usuarios en mi equipo creados, pero solamente lo puede usar una persona a la vez, ¿sí? Una persona a la vez. Por ejemplo, estamos hablando de un Windows 7, un Windows 10, la rama de Windows para hogares, ¿no es cierto? Lo puede usar un solo usuario a la vez, por más que hayamos creado muchísimos usuarios, uno solo a la vez. Que yo pueda crear varios usuarios en el equipo no significa que sea multiusuario. El hecho de la usabilidad es en los usuarios activos que tengo en el equipo. Y en este caso es uno solo. Entonces, estamos hablando de un equipo monousuario. ¿Bien? Entonces, esa rama de Windows que estuvimos hablando recién es monousuario. Porque solamente lo puede usar una persona a la vez. ¿Sí? Así sea compartido y en forma remota también. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, sí, puede ser que tengo una aplicación y la puedo usar en forma remota. Pero cuando lo usamos en forma remota, el usuario que lo está usando lo saca, ¿bien? Lo deja inactivo, como quien dice, no lo va a poder usar, lo bloquea, y a partir de ese momento lo usa el usuario que está remoto. O sea que, en definitiva, por más que tenga diferentes formas de conexión, siempre es uno solo que lo puede usar. Por eso decimos que son sistemas operativos monousuarios. ¿Bien? Eso quiero que lo entiendan. O sea, hablamos de monousuario y multiusuario es por la cantidad de usuarios que lo pueden usar al mismo tiempo. ¿Sí? Muy bien. Seguimos con la clasificación. Ahora, vamos a ver los sistemas operativos multiprogramación o sistemas operativos multitarea. Bien, esta es la contrapartida del monotarea, el DOS que acabamos de ver recién. Estos sistemas operativos, bueno, sí, ya son, por ejemplo, los más actuales. Hoy en día, los sistemas operativos, los que ustedes han investigado, han hecho la presentación, y los que existen en realidad, por lo general, son todos multitarea. ¿Qué quiere decir eso? Y sí que existe la conmutación de procesos, ¿bien? Del cambio de contexto, la planificación, la gestión de procesos. Es más, es muy útil tener un sistema operativo porque si no, no estaríamos aprovechando los beneficios del hardware de tener más de un núcleo. ¿Bien? Si no tenemos un sistema multiprogramación o multitarea, no estaríamos aprovechando ese hardware con más de un núcleo. ¿Sí? Entonces, por lo general, los sistemas operativos que nosotros usamos en la actualidad son todos multitarea. Y es eso que pueden hacer más de una tarea a la vez. ¿Bien? Entonces, eso nos trae todos los beneficios de usar muchas aplicaciones, al mismo tiempo tenerlas activas o hacer varias tareas o el uso de aplicaciones en nuestro equipo. ¿Sí? Escuchar música, por ejemplo, escribir un texto, hacer un trabajo, o como en este momento, por ejemplo, estamos utilizando Zoom, estoy utilizando un PowerPoint, y además la cámara, el micrófono, el teclado, el mouse. Bien, estamos utilizando varios dispositivos y varias aplicaciones a la vez. Entonces estamos hablando de un sistema multitarea. Bueno, acá hay antes de pasar al próximo clasificación, vamos a ver un poco las características del sistema multitarea. Bien, obviamente mejora la productividad del sistema y la utilización de los recursos. También generan y soportan múltiples usuarios. Bien, o sea, a ver, que sea multitarea no quiere decir que sea multiusuario. Bien, entendámoslo de esa forma. ¿Por qué? Porque todos los Windows que hay en la actualidad, perdón, de la rama que estuvimos hablando recién, son multitarea, pero no son multiusuarios. Proporciona la facilidad de mantener entornos de usuarios individuales y requiere validación de usuario por seguridad y protección. ¿Bien? Aparte, bueno, ahí ya tenemos la producción de archivo y de información de usuarios también.
más allá también de la protección y habilitación de los recursos. Vamos ahora a los sistemas operativos multiusuarios, ¿bien? Y acá también sería la contrapartida del monusuario, como hablamos recién. ¿Qué es un sistema operativo multiusuario? Bueno, esta categoría cumplen todos los sistemas que permiten en forma simultánea la usabilidad de 2 o más usuarios, ¿bien? Que compartan los mismos recursos. O sea, estamos hablando de varios usuarios usando el mismo sistema operativo, ¿sí? Y hay diferentes métodos para poder utilizarlo, y hay muchísimas variedades de sistemas operativos que lo permiten. Entonces, ahí sí, al mismo tiempo, podemos tener varios usuarios. Bien, un ejemplo de un sistema multiusuario son los que hablamos recién, toda la rama de Microsoft, que es como estaciones de trabajo, o que están orientados a un público de uso de red, ¿bien? Corporativos, ¿bien? Donde Microsoft lo que los vende con licencias, ¿bien? Entonces ahí nosotros podemos comprar un sistema operativo con varias licencias, para 5, para 10, para 100, para la cantidad de usuarios que nosotros necesitemos, ¿bien? Entonces ahí sí es un sistema operativo multiusuario. Otro sistema operativo multiusuario son los Linux. Los GNU Linux, por lo general, son todos sistemas operativos multiusuarios y son desde el comienzo. Desde que se creó, Linux es un sistema operativo multiusuario. Eso quiere decir que permite que varios usuarios lo utilicen a la vez. Bueno, como podemos ver, esto resulta un poquito más complejo, y con respecto a los componentes que vimos en la clase pasada, bien, casi todos son aplicables, ¿no es cierto? La gestión de proceso, la gestión de memoria, bien, la protección de sistemas de archivos, sistemas de usuario, bien, todos los componentes se usan en su totalidad, ¿no es cierto? Y es mucho más compleja su programación y también el sistema operativo es mucho más potente, ¿no es cierto? Mucho más robusto, vamos a decir. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, por supuesto que lo vamos a hacer a través de otros equipos, de terminales, consolas u otros equipos de forma remota al sistema operativo que es multiusuario. De esa forma lo podemos utilizar, ¿no? Porque desde hardware, obviamente que va a tener que haber una distribución diferente a la que nosotros estamos acostumbrados con un teclado, un mouse, ¿bien? Un monitor. Entonces, los sistemas, para que quede claro, los sistemas operativos multiusuarios, decimos que un sistema operativo es multiusuario cuando más de 2 o más usuarios pueden utilizar el equipo a la vez y comparten los recursos. Fíjense que también es la protección de archivos, la gestión de memoria, bien, para que cada usuario tenga su información resguardada, la planificación de procesos, porque imagínense que cada usuario va a tener sus aplicaciones, su propio entorno de escritorio, y también va a querer ejecutar sus propias aplicaciones, cada aplicación va a tener sus propios procesos. Entonces, cuando más usuarios tengamos, más procesos va a haber para poder ejecutar. Sistemas operativos por lotes. Bueno, este es un sistema operativo, una clasificación un poquito más antigua, y para eso nos vamos a remontar a los comienzos de la computación, quizás mitad del siglo pasado, mitad del siglo XX, entre 1940, 1950, 1960, ¿bien? Estos sistemas operativos por lotes eran más comunes, ¿bien? Pero nos tenemos que contextualizar en esa época, ¿bien? ¿Qué pasaba en ese momento? Bueno, en ese momento las computadoras que había no eran muchas. No había la masificación como hay en este momento, ¿bien? O sea, eran pocas. Es como si hoy lo trasladáramos a las supercomputadoras, y tampoco son muchas en el mundo, ¿bien? Bueno, en ese momento, lo que hoy es una supercomputadora, en ese momento sería una computadora. Entonces tampoco había un desarrollo masivo de software como hay ahora, ni de sistemas operativos, sino que
seguramente los programadores de ese momento harían sus propios programas y también para procesar su información necesaria. O sea, era medio, podemos decir que, medio artesanal o muy individual o muy personalizada la programación en ese momento, ¿no? Entonces, creo que lo he visto, o sea, no teníamos el diseño que hoy tenemos, como por ejemplo monitores, que aparecieron mucho después, y tampoco había muchas máquinas en sí, y también acuérdense en que, por lo general, en los inicios de la computación, lo que se hacía es mucho procesamiento, mucho cálculo. ¿Bien? Por lo general lo utilizamos en nuestros computadores o en nuestros equipos para hacer grandes cantidades de cálculos y de procesamiento de información. Entonces, lo más usual para ese momento eran estos sistemas operativos que eran por lotes. ¿Qué significa esto? Bueno, batch, como lo llaman en inglés, es que son procesos donde se inicia, ¿bien? Y el usuario no tiene interacción hasta que termina su ejecución. ¿Bien? Entonces, se inicia y terminan. ¿Bien? No hay interacción del usuario y de ningún dispositivo de entrada-salida en el medio. Entonces, pongo de esta manera, ponemos el inicio, el programa en ejecución, y no podemos tener más interacción hasta que termine, y ahí nos devuelve el resultado. Por lo general se manejaban así. De hecho, como estamos diciendo, no había muchos equipos, entonces cada uno llevaba sus propios programas y su información, metía todo, ejecutaba, una vez que terminaba, agarraba sus programas, sus datos, y se los llevaba y los analizaba en sí, bien, el resultado. O sea, no había interacción en sí. De hecho, en algún momento, bueno, era como que había que anotarse en algún lado como para poder usar un equipo, ¿bien? Una vez que fueron distribuyendo, bueno, había entes de gobierno, había facultades que tendrían computadoras, entonces los científicos o aquel personal autorizado a usar un equipo se tenía que anotar, entonces tal fecha, a tal hora, le daban el equipo para que lo pueda utilizar. Con el tiempo eso fue mejorando, entonces ya quizás los programas se fueron quizás siendo más conocidos y volviendo a utilizar, o mejorando, entonces directamente ya el usuario iba con su información y ya el programa ya estaba dentro de la máquina. Entonces decía, bueno, tal día se va a usar este programa. Los días martes se usará este programa. Entonces se iban anotando según el programa que necesitaban, y directamente lo iban anotando por día. Entonces ya no tenían que llevar el programa y la aplicación, sino solamente la información, y de esa forma se ejecutaban. Entonces, de esa forma se ejecutaban los primeros sistemas operativos, funcionaban de esta forma, por lotes. Hoy forman parte de la planificación y de la administración o las estrategias que tenga cada sistema operativo. ¿Bien? Vuelvo a repetir, puede ser que exista algún tipo de sistema operativo muy básico, muy sencillo, donde un sistema operativo por lotes es más que suficiente. Bueno, acá tenemos algunas características. Los sistemas operativos por lotes procesan gran cantidad de información y ninguna interacción del usuario y los programas de ejecución. Bien, se reúnen los trabajos comunes para realizar al mismo tiempo, evitando la espera de dos o más trabajos como sucede en el procesamiento en serie. En el procesamiento en serie estamos hablando de la conmutación de procesos por prioridades o de bloqueo por entrada y salida, como lo vimos en la gestión de procesos. Los sistemas operativos más tradicionales y más antiguos.